Muhammad Ali hizo que un peso pesado pareciera ligero. Entraba al ring hablando, bailando, mirando al rival como si ya supiera el final. Y por eso mucha gente se quedó solo con la imagen del hombre invencible. El oro olímpico, los 3 reinados mundiales, la boca más famosa del boxeo y ese apodo que todavía pesa, The Greatest. Pero este video no va de repetir la postal de siempre ni de dejarlo mal. Va de lo contrario, de mirar las noches en las que Ali tuvo que demostrar su grandeza contra hombres que podían romperle algo de verdad. Aquí vas a ver una cuenta regresiva con 5 nombres que marcaron a Ali de formas distintas. Uno le partió la mandíbula y le quitó el ritmo. Otro le pegó tan duro que su nombre quedó unido para siempre a la palabra poder. Otro parecía una demolición caminando hacia él. Otro lo llevó a una guerra que todavía duele cuando se recuerda. Y el último fue el miedo original, el campeón que el joven Cassius Clay tuvo que mirar de frente antes de convertirse en Muhammad Ali. No es una lista para rebajar a Ali. Es la prueba de que su leyenda no salió de pelear contra cualquiera, sino de cruzarse con monstruos y seguir entrando al ring. La historia que sostiene todo esto es simple y dura. Muhammad Ali podía decirle al mundo que era el más grande, pero también sabía reconocer cuándo delante tenía a un hombre capaz de hacerle pagar cada segundo. Hablamos del miedo serio, del respeto que aparece cuando entiendes que el rival no viene a participar en tu show. Viene a romperte la mandíbula, a pagarte de un golpe o arrastrarte a 12 rounds de castigo. La valentía de Ali se entiende mejor cuando aceptas esto. El miedo estaba ahí, solo que él tenía una forma muy suya de esconderlo, exagerarlo, burlarse de él y convertirlo en combustible. Por eso pudo plantarse frente a Sonny Liston siendo un muchacho al que muchos daban por muerto antes de la primera campana. 5 nombres. Del puesto 5 al puesto 1. Del miedo técnico al miedo más oscuro y más original. Del hombre que le rompió la mandíbula al monstruo que lo asustó antes de que Ali fuera Ali. Empezamos. Cassius Marcellus Clay Jr. nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Creció en un hogar de clase media-baja, aprendió a boxear de niño después de que alguien le robara la bicicleta y fue a reportarlo a un policía que también entrenaba boxeo. A los 18 años ganó el oro olímpico en Roma 1960 en peso semipesado. A los 22 años se convirtió en campeón mundial de los pesos pesados venciendo a Sonny Liston. Cambió su nombre al convertirse al Islam. Perdió el título por negarse a ser reclutado para Vietnam. Estuvo 3 años y medio fuera del boxeo en sus mejores años como atleta. Volvió, recuperó el trono 2 veces más y terminó su carrera con 56 victorias, 37 por nocaut y 5 derrotas. En papel eso suena limpio. En la práctica fue mucho más complicado. Ali perdió 3 años y medio de prime. Cuando volvió al ring en 1970 ya no tenía las mismas piernas. El muchacho que bailaba durante 12 rounds sin tocarse la lona tuvo que aprender a pelear de otra manera, con más inteligencia, más resistencia, más mandíbula y más corazón. Y eso significó absorber golpes que el Ali de los 60 nunca habría necesitado recibir. Pero aquí está la cosa, raza. La boca de Ali siempre fue más grande que el miedo. Eso no significa que el miedo no existiera. Significa que Ali encontró la forma de convertirlo en show, en presión, en ventaja psicológica. Lo que vamos a recorrer ahora es lo que había debajo de ese show. Los 5 hombres que le recordaron que debajo del The Greatest había un ser humano con mandíbula, con costillas y con un cuerpo que podía romperse. Antes de hablar del miedo, tienes que entender quién era Ken Norton para que el miedo tenga peso. Kenneth Howard Norton Sr. nacido el 9 de agosto de 1943. Apodado de Black Hercules, y ese apodo no era exageración. Norton tenía un físico construido como pocos peleadores de su época, una guardia cruzada que desconcertaba a casi cualquier rival, y un jab que salía desde ángulos que el entrenamiento convencional no siempre anticipaba. 42 victorias, 33 por nocaut, 7 derrotas y un empate. Campeón mundial del WBC, un hombre que le creó problemas técnicos a peleadores que parecían tenerlo todo resuelto. Para Ali en papel, Norton no debería haber sido un problema imposible. Ali tenía velocidad, mente, experiencia y el mejor historial de la división. Pero el boxeo no se pelea en papel. 31 de marzo de 1973, San Diego. Primera pelea. Norton entra con esa guardia cruzada que confunde los ángulos de ataque, ese jab que no llega desde donde Ali espera, y esa presión física constante que le quita a Ali el espacio para bailar y dominar con la velocidad. Y en algún punto de ese combate, mientras Norton presionaba y Ali intentaba encontrar el ritmo que no llegaba, un golpe de Norton conecta en la mandíbula de Ali con un ángulo y una carga que el cuerpo de Ali no puede ignorar.
El golpe nace desde la cadera de Norton, se carga con la rotación de ese cuerpo construido como un muro, viaja en una línea que Ali no lee a tiempo y aterriza en la mandíbula con un impacto seco que no suena espectacular pero que hace un daño que dura toda la noche. Ali termina la pelea, aguanta, pero termina con la mandíbula fracturada y con una derrota por decisión, dividida que el mundo del boxeo no esperaba ver. Piénsalo, mi buen. Ali, con la mandíbula rota, siguió peleando. Eso habla de un carácter fuera de lo normal, y también deja claro el problema que Norton representaba. Quizá no tenía la fama de otros gigantes de esta lista ni la pegada más salvaje, pero su estilo le quitaba a Ali sus mejores herramientas. La guardia cruzada interrumpía los ángulos de ataque. El jab desde abajo cortaba el ritmo. La presión física impedía el baile. Ali ganó las 2 peleas siguientes contra Norton, pero ambas fueron duras y discutidas. Norton nunca fue un rival cómodo, nunca fue alguien de quien Ali pudiera salir sin pagar un precio. El miedo aquí era técnico y físico al mismo tiempo. El miedo a un estilo que no tiene solución limpia, a un hombre que puede convertir tus mejores armas en un problema. Y esto es clave, raza. Norton no le ganó a Ali por accidente ni por una noche rara. Le hizo daño porque entendía algo que pocos entendían, que a Ali no siempre había que perseguirlo como loco. Había que cortarle el ritmo, ensuciarle los ángulos, obligarlo a pelear incómodo y hacer que cada intercambio tuviera un precio. Ahí es donde Norton se volvió una pesadilla. No necesitaba dominar la conversación, no necesitaba humillarlo en público. Le hablaba con el jab, con la guardia y con ese cuerpo encima durante 3 minutos seguidos. La coda de Norton tiene un peso triste. En 1986 sufrió un accidente automovilístico grave que afectó su habla y su movilidad. Vivió el resto de su vida con esas secuelas. Murió en 2013. El hombre que le rompió la mandíbula al más grande terminó callado por un accidente que el boxeo no causó pero que el tiempo no perdonó. Y si Norton le rompió la mandíbula y le descifró el estilo, lo que viene ahora es otro tipo de miedo completamente distinto. Porque Ernie Shavers podía perder la táctica, fallar varios ataques y aún así seguir siendo peligroso cada segundo. Le bastaba una derecha limpia para cambiarte la noche, la cara y posiblemente la vida. Hay pegadores. Y después hay Ernie Shavers, Ernie D. Shavers, nacido el 31 de agosto de 1944, apodado The Black Destroyer. 74 victorias, 68 por nocaut, 14 derrotas y un empate. Nunca fue campeón mundial de peso pesado, y eso es uno de los datos más raros de su historia, porque su pegada era respetada por campeones, entrenadores y rivales de todas las épocas. Murió el 1 de septiembre de 2022, un día después de cumplir 78 años. Shavers no era el boxeador más fino de la división, pero daba igual. Tampoco necesitaba moverse como Ali ni esconder ángulos como Norton. Su amenaza vivía en una derecha que durante décadas fue recordada por peleadores que la recibieron y hablaban de ella como si hubieran sentido una herramienta de obra en la cabeza. Había tamaño, cadera, timing y una violencia seca que no se explica del todo con palabras técnicas. Se entiende mejor viendo cómo cambia la cara de quien la recibe. 29 de septiembre de 1977, Madison Square Garden. Ali tiene 35 años. Ya no es el muchacho rapidísimo de los 60. Shavers entra al ring con esa derecha que ha noqueado a casi todo lo que se le ha puesto enfrente. Ali gana la pelea por decisión unánime después de 15 rounds. Pero lo que ocurre adentro de esos 15 rounds no es cómodo para Ali en ningún momento en que Shavers está activo. La derecha de Shavers sale desde el piso. Nace en los pies, sube por las piernas, carga toda la rotación de su cadera y sus 220 libras volcándose hacia adelante, se canaliza a través del brazo derecho y aterriza en quien tiene enfrente con un sonido de hueso contra hueso que cambia el aire del Garden. Cuando esa mano conecta en Ali, la cabeza de Ali se mueve de una forma que el cuerpo no elige. Sus piernas negocian durante una fracción de segundo con el suelo, y Ali, con ese orgullo que no tiene fondo, sigue de pie. Se le atribuye a Ali haber dicho que Shavers lo golpeó tan fuerte que sacudió a sus familiares en África. Si eso lo dijo o no con esas palabras exactas, es algo que las grabaciones no confirman con precisión, pero la esencia de esa frase circula desde hace décadas entre quienes cubren esa pelea, y lo que dice es real. Shavers pegaba diferente a todo lo que Ali había recibido antes. El miedo de Ali hacia Shavers era el miedo más primitivo del boxeo, el miedo al golpe único, al momento en que un hombre con una sola mano puede cambiar todo. Ali podía hablar, bailar, confundir y cansar a casi cualquier rival, pero contra un hombre que pegaba así, cada segundo en el ring era una ruleta. Cada vez que Shavers cargaba esa derecha, Ali sabía que si conectaba limpio, el resultado podía ser cualquier cosa.
Y lo más peligroso de Chavez era que incluso cuando parecía desordenado seguía siendo amenaza. Podía perder un minuto entero, podía fallar, podía verse cansado y de pronto soltar una mano que cambiaba el ánimo de todo el estadio. Ese tipo de rival desgasta la cabeza, porque no te permite relajarte ni cuando parece que tienes el control. Ali sabía manejar el show, pero contra Chavez el show no apagaba la alarma, solo la tapaba un rato. Y eso es lo que hace que Chavez entre en esta lista. Entra en esta lista por lo que representó, una amenaza que el show de Ali no podía neutralizar del todo, la certeza de que un solo golpe puede terminar con todo, y si Chavez era la bomba de una sola mano, lo que viene en el puesto 3 es una demolición completa. Porque George Foreman no solo pegaba fuerte. Foreman era una pared que avanzaba, y antes de tocar a Ali ya había destrozado a dos hombres que le habían dado problemas enormes. Joe Frazier en 2 rounds, Ken Norton en 2 rounds. Eso no era coincidencia. Era una advertencia matemática para entender el tamaño del miedo que Foreman representaba para Ali en 1974. Tienes que entender lo que Foreman había hecho antes de llegar a Kinshasa, George Edward Foreman. Nacido el 10 de enero de 1949, apodado Big George. Oro olímpico en los Juegos de México 1968. Campeón mundial de peso pesado en 2 etapas distintas, la segunda a los 45 años, convirtiéndose en el campeón más viejo de la historia en esa categoría. 76 victorias, 68 por nocaut, 5 derrotas. Pero el Foreman que llegó a Kinshasa no era el hombre mayor y querido que la gente recuerda de los años 90 con su parrilla eléctrica y su sonrisa. Era un hombre de 25 años, invicto, pesado, con una fuerza que parecía no tener límite y con una historia reciente que hacía que casi nadie en el mundo del boxeo creyera que Ali podía salirte entero de esa pelea. Joe Frazier. Ali tardó 3 peleas en resolverlo. Foreman lo destruyó en 2 rounds. Ken Norton. Ali tuvo que pelear 3 veces para tenerlo controlado y aún así fue complicado. Foreman lo aplastó en 2 rounds. Esas no son coincidencias, raza. Esa es una demostración de que el tipo de fuerza que Foreman tenía operaba en un nivel que hacía que los problemas técnicos de los demás dejaran de importar. 30 de octubre de 1974, Kinshasa, Zaire. El Rumble in the Jungle. Ali llegaba como el retador, con 32 años, sin las piernas de los 60 y frente a un campeón que físicamente lo superaba en fuerza bruta de una manera que el entrenamiento no iba a compensar en una noche. Foreman empujaba, aplastaba, cargaba. Sus golpes al cuerpo y a los brazos de Ali durante los primeros rounds tenían el peso de alguien que no busca el knockout inmediato porque sabe que el knockout va a llegar de todas formas. Cuando Foreman lanzaba una ráfaga contra Ali apoyado en las cuerdas, cada golpe que aterrizaba en los brazos, en los costados, en los hombros de Ali, llegaba cargado con esos 220 kilos de músculo y velocidad que Foreman arrastraba hacia adelante. Ali absorbía, Ali calculaba, Ali hablaba adentro del clinch para desesperar a Foreman, pero lo que Ali estaba haciendo era también sobrevivir al tipo de golpes que a cualquier otro peleador de esa división lo habrían roto mucho antes. Y en el 8º round, cuando Foreman ya llevaba 7 rounds vaciándose contra los brazos y el cuerpo de Ali, cuando sus manos empezaban a pesar más que al principio, Ali lo encontró. El derechazo de Ali sale limpio, directo, con toda la precisión que le queda en ese momento, y conecta en Foreman con suficiente poder para que las piernas de Foreman traicionen a su voluntad. Foreman cae. El referee cuenta. Se acabó el cuento. Ali ganó, pero el miedo hacia Foreman era completamente lógico. Foreman había destruido a los 2 hombres que más habían complicado a Ali en toda su carrera. Si llegaba a conectar con todo su poder en una noche en que Ali no pudiera calcular bien el momento del remate, el resultado podía haber sido muy diferente. Por eso Kinshasa no se puede contar como si Ali hubiera hecho un truco sencillo. Aguantar a Foreman en las cuerdas era una apuesta peligrosísima. Cada golpe al brazo podía adormecerlo, cada mano al costado podía quitarle aire, cada empujón podía dejarlo atrapado en el sitio exacto donde Foreman quería trabajar. Ali ganó porque tuvo una lectura brutal del tiempo, del cansancio y del orgullo de Foreman. Pero esa lectura solo vale algo porque el peligro era enorme. La coda de Foreman es de las más curiosas del boxeo. Se retiró, se ordenó predicador, volvió al ring 10 años después. Ganó el campeonato mundial a los 45 años y se convirtió en una figura querida y exitosa fuera del ring. El monstruo que aterrorizó al boxeo terminó siendo uno de los hombres más sonrientes del deporte. Y mira, raza, hasta aquí llevamos al hombre que le rompió la mandíbula, al pegador que más lo sacudió y al campeón invicto que ya había destruido a los rivales más difíciles de Ali antes de tocarle a él.
Pero esto apenas se está poniendo de verdad oscuro. Porque el puesto 2 es Joe Frazier, el hombre que le ganó la pelea más grande del siglo, que lo tiró con un gancho de izquierda en el round 15 y que después lo llevó en Manila a un lugar que Ali describió como lo más cercano a morir que había sentido en su vida. Antes de llegar ahí, si estás viendo esto y todavía no le has dado like al video y no te has suscrito al canal, hazlo ahorita. No después, ahorita mismo. Dale like, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene en el puesto 2 y en el puesto 1 es la parte más brutal de todo lo que vamos a contar hoy. Y no lo vas a querer ver en el feed de alguien más. Antes de hablar de lo que Frazier le hizo a Ali dentro del ring, tienes que entender lo que era Joe Frazier, para que eso tenga todo el peso que merece Joseph William Frazier. Nacido el 12 de enero de 1944 en Beaufort, Carolina del Sur, apodado Smoking Joe. Oro olímpico en Tokio 1964. Campeón mundial indiscutido de los pesos pesados. 32 victorias, 27 por nocaut, 4 derrotas y un empate. Murió el 7 de noviembre de 2011. El problema técnico de Frazier era su presión. Frazier no bailaba, no posaba, no hacía show. Frazier entraba hacia adelante con una consistencia que no tenía pausa ni respiro, con la cabeza baja moviéndose de lado a lado, absorbiendo lo que Ali le lanzaba para poder cerrar distancia y trabajar desde adentro con esa izquierda que era su arma principal. Su gancho de izquierda era una de las manos más respetadas de toda la historia del peso pesado. Corto, rápido, curvo y con el peso de todo su cuerpo detrás. Para Ali, Frazier era el tipo de problema que la velocidad no resuelve del todo, porque Frazier no te necesitaba parado para atacar. Para Ali, Frazier era el rival que lo obligaba a pagar con el cuerpo cada metro del ring durante cada round de cada pelea. Y eso, para alguien que ya no tenía las piernas de los 60, era un precio enorme. 8 de marzo de 1971. Madison Square Garden. El Fight of the Century. Ali volvía después de 3 años y medio de exilio forzado. Frazier era el campeón indiscutido. El mundo entero miraba. Ali habló, prometió, predijo y provocó durante semanas. Frazier entró en silencio y se puso a trabajar desde el primer round. La pelea duró 15 rounds. Frazier fue hacia adelante los 15. Ali movió los pies, conectó, bailó cuando pudo, absorbió cuando no tuvo otra opción. Y en el round 15, con ambos hombres ya cerca del límite de lo que sus cuerpos podían dar esa noche, Frazier suelta el gancho de izquierda que define toda su carrera. Nace abajo, desde la pierna adelantada de Frazier, sube con la cadera girando hacia adentro. Entra curvo por un ángulo que la guardia de Ali no cubre en ese momento. Se esconde hasta el último segundo antes del impacto y aterriza en la mandíbula de Ali con el peso de toda la noche encima. Ali va a la lona. Sus piernas no le preguntan, simplemente cede. Cae de espaldas, con las piernas en el aire, en una de las imágenes más impactantes de toda la historia del boxeo. Se levanta. El referee cuenta. Frazier gana la pelea por decisión unánime. Ali perdió, Frazier ganó. Y esa fue la primera derrota de Ali en su carrera profesional. La segunda pelea fue en enero de 1974. Ali ganó por decisión. Más técnica, menos guerra, pero Frazier siguió siendo incómodo durante 12 rounds. Ahí Ali pudo amarrar mejor, moverse mejor, enfriar algunos ataques y manejar el ritmo con más cabeza. Aún así, Frazier seguía entrando como si cada round fuera una deuda personal. Esa es la diferencia con otros rivales. Muchos peleaban contra Ali. Frazier peleaba contra todo lo que Ali representaba. Y después vino Manila 1 de octubre de 1975, Filipinas. La trilla en Manila. Ali tenía 33 años. Frazier ya no era el mismo atleta de 1971. Pero seguía siendo Frazier. Presión, izquierda y corazón que no se rompía fácil. Aquí va el reloj inverso. Raza. Faltan 4 rounds y los dos hombres están destruidos. Frazier casi no ve del ojo izquierdo por el daño que Ali le ha hecho con el jab toda la noche. Ali casi no puede mantener los brazos en alto. Los hombros le pesan como si fueran de cemento. Faltan 3 rounds. La esquina de Ali huele a hielo, a sudor y a algo que se parece al límite humano. Faltan 2. Frazier sigue yendo hacia adelante con lo que le queda porque eso es lo único que sabe hacer. Falta uno que nunca llega, el entrenador de Frazier, Eddie Fuch, para la pelea antes del último round porque Frazier no puede ver bien y el daño que está recibiendo ya no tiene justificación. Deportiva Ali gana. Pero lo que dijo después de esa pelea quedó registrado, que fue lo más cercano a morir que había sentido, que si hubiera habido un round 15, no sabe qué habría pasado. Y hay que decirlo sin paños calientes, raza, porque la rivalidad Ali-Frazier no fue solo deportiva, y eso es parte de la historia también. Ali fue cruel con Frazier fuera del ring de formas que iban más allá de la táctica psicológica.
Lo llamó gorila, lo trató de servil al sistema blanco, lo convirtió en el villano de una narrativa política que Frazier nunca eligió. Y Frazier cargó ese resentimiento durante años, hasta el final de su vida. Hubo algo en esa rivalidad que dejó heridas que el boxeo no puso ahí solo. Lo que Frazier representaba para Ali era el miedo más complejo de todos los que hemos contado. No se reducía a una mano, a una guardia o a un tamaño. Era la guerra que no termina. El hombre que no se impresiona con tu boca, que no se cansa de ir hacia adelante y que te obliga a pagar con cada parte de tu cuerpo durante cada round de cada pelea. Frazier no le tenía miedo a Ali. Y eso, para alguien que construyó tanto de su carrera sobre el miedo previo, era una amenaza que no tenía contramedida simple. Con Frazier, Ali no podía ganar solo siendo más listo. Tenía que ser más duro. Tenía que soportar la presión al pecho, los ganchos abajo, la cabeza de Frazier entrando, la sensación de que la distancia se cerraba una y otra vez. Esa fue la parte que convirtió su rivalidad en algo tan grande. Los dos se obligaron a mostrar una versión de sí mismos que quizá ningún otro rival habría podido sacar. La coda de Frazier es la de un hombre que terminó con menos dinero y menos brillo público que Ali, pero con el respeto enorme de quienes entienden de boxeo. Murió en 2011. Nunca perdonó del todo a Ali por lo que dijo fuera del ring. Y eso también forma parte de la historia real de los dos. Y aún así, raza. Antes de Frazier hubo un miedo anterior. Más oscuro, más primitivo, más profundo. Porque el puesto 1 es Sonny Liston, el campeón que destruyó a Floyd Patterson en el primer round 2 veces seguidas. El hombre cuya sola mirada ponía nerviosa a la primera fila. El monstruo que el joven Cassius Clay tuvo que mirar a los ojos y caminar hacia él antes de ser Muhammad Ali. Ese fue el miedo original, para un momento antes de llegar al número 1. Porque hay algo en esta lista que vale la pena ver completo antes del cierre. 5 boxeadores. 5 tipos de miedo distintos. Norton le quitó el ritmo, le rompió la mandíbula y le demostró que había estilos que su magia no podía neutralizar con facilidad. Chavez le enseñó el miedo más primitivo del boxeo. La certeza de que un solo golpe bien puesto puede cambiarlo todo, sin importar cuánto bailes ni cuánto hables. Foreman le puso enfrente una demolición física que ya había aplastado a los dos rivales más difíciles de Ali antes de tocarle a él. Frazier lo llevó 3 veces a una guerra de la que no salió sin pagar un precio enorme, y en Manila lo acercó a un límite que Ali mismo describió como lo más cercano a morir. Esta lista no pinta a Ali como débil, lo agranda, porque debajo del show había un peleador que entendía el peligro con una claridad que su boca no siempre mostraba. Un tipo capaz de leer a sus rivales y reconocer cuándo estaba frente a algo que podía destruirlo, y aún así entraba. Cada uno de estos 5 hombres representa una grieta específica en el mito de Ali. El estilo que lo incomoda, la pegada que lo asusta, la fuerza que lo aplasta, el corazón que no se puede quebrar y el miedo original con el que todo comenzó. Juntos son un mapa de lo que Ali era realmente por dentro, debajo de la boca y del show y de los poemas y de las predicciones. Y el número 1 de ese mapa es el más oscuro, porque es el miedo que Ali tuvo que vencer para existir como Ali. Para entender por qué Sonny Liston ocupa el primer lugar de esta lista, tienes que entender lo que era Liston cuando nadie podía hacerle nada. Charles L. Liston. Nacido aproximadamente en 1930 en St. Francis County, Arkansas. El aproximadamente no es descuido. Nadie sabe con certeza la fecha exacta de su nacimiento porque fue uno de los 25 hijos de un aparcero en una de las zonas más pobres del sur de los Estados Unidos durante la era de la segregación. Una infancia de violencia y miseria sin opciones visibles en ninguna dirección. Pasó tiempo en prisión de joven, donde aprendió a boxear. Sus vínculos con el crimen organizado lo siguieron durante toda su carrera, una sombra que ni el cinturón ni el poder pudieron quitarle. 50 victorias, 39 por nocaut, 4 derrotas. Campeón mundial unificado de los pesos pesados con los títulos del WBC, la WBA y la NISAC. Un hombre con manos que los árbitros y entrenadores de esa época describían como las más grandes que habían visto en un peso pesado. Un jab que llegaba con velocidad inesperada para ese tamaño. Y una presencia que iba más allá de lo físico. El árbitro Harry Kessler describió públicamente a Liston como el único peleador de la historia que hacía que la gente en primera fila se pusiera nerviosa con solo entrar al recinto. No al ring, al recinto. Antes de que nadie lanzara un solo golpe, en 1962, Liston se paró frente a Floyd Patterson para pelear por el título mundial. Patterson era el campeón, un boxeador reconocido con victorias importantes en su récord. El primer round duró menos de 3 minutos. El jab de Liston sale desde la cadera, corto y pesado.
Sube hacia el rostro de Patterson en una línea que el campeón no puede interceptar y lo planta en la lona con una contundencia que el estadio recibe en silencio. Primer round, primer knockout. Al año siguiente se volvieron a ver. Primer round otra vez. Patterson cayó de nuevo. 2 veces el mismo hombre en el primer round. Eso no es coincidencia. Eso es una sentencia que se ejecuta 2 veces. Y en febrero de 1964, el joven Cassius Clay, de 22 años, tenía que pararse frente a ese hombre. El mundo del boxeo no le daba muchas posibilidades a Clay. Liston era el campeón. Era más grande, pegaba más fuerte, tenía más experiencia y tenía esa presencia que hacía que los rivales llegaran ya medio derrotados antes de la primera campana. Muchos periodistas no querían cubrir la pelea porque pensaban que Clay iba a salir destruido y que eso no sería espectáculo sino daño. Ahí está la diferencia entre Liston y los demás nombres de esta cuenta. Con Foreman, Ali ya era una figura mundial. Con Frazier ya había sido campeón. Con Norton y Shavers ya tenía historia para apoyarse. Contra Liston todavía estaba peleando por el derecho a que lo tomaran en serio. Tenía la boca, tenía la velocidad y tenía la confianza. Sí, pero enfrente estaba el campeón más temido de su época, un hombre al que muchos no querían ni mirar demasiado tiempo. Clay usó el show como arma. Gritó, provocó, recitó, exageró. Convirtió las semanas previas en un circo donde Liston era el blanco de todos los ataques. Y debajo de ese show, según lo que Ali llegó a reconocer en declaraciones a lo largo de los años, había miedo real. Miedo a lo que Liston era. Miedo a lo que podía hacer si los golpes conectaban. Pero ese miedo no lo paralizó. Lo convirtió en gasolina, en ruido, en una estrategia psicológica que empezó a trabajar contra Liston antes de que los dos subieran al ring. La pelea del 25 de febrero de 1964 en Miami Beach fue una de las mayores sorpresas de la historia del deporte. Clay se movió con una velocidad que Liston no podía resolver. Conectó con combinaciones que mantuvieron a Liston buscando un blanco que no se quedaba quieto. Hubo un momento dramático. En algún punto de la pelea Clay tuvo problemas en los ojos, posiblemente por una sustancia que llegó desde los guantes o la esquina de Liston, y su visión se comprometió. Clay quería que su esquina parara la pelea. Su esquina lo mandó de regreso. Clay siguió, prácticamente ciego durante un round, moviéndose por instinto. Eso es lo que había debajo del show. Liston no salió para el 7º round, alegando una lesión en el hombro. Fue una de las finales más discutidas de una pelea importante en décadas. Muchos no creyeron la explicación entonces y no la creen ahora. La revancha fue en mayo de 1965 en Lewiston, Maine. Ali suelta un derechazo en el primer round, que llega con una velocidad tal que gran parte de la arena no lo siguió con claridad en tiempo real. Liston cae. El conteo fue caótico. Liston quedó en la lona. El golpe fue llamado el Phantom Punch y sigue siendo objeto de debate hasta hoy. Hubo quienes dijeron que Liston se tiró, hubo quienes dijeron que el golpe conectó de verdad con la velocidad suficiente para derribarlo. Lo que no tiene debate es el resultado. Ali campeón, Liston en la lona, y una historia que el boxeo no terminó de entender del todo en ese momento ni en los años siguientes. Y aquí está lo que hace que Liston ocupe el primer lugar de esta lista, raza. Las peleas contra Norton, Shavers, Foreman y Frazier ocurrieron cuando Ali ya era Ali. Cuando ya era el campeón que había demostrado su grandeza, cuando ya tenía historia, récord y confianza construida sobre peleas ganadas. Liston ocurrió antes de todo eso. Liston fue el monstruo que el joven Cassius Clay tuvo que mirar a los ojos para convertirse en Muhammad Ali. Eso es el miedo original, el que precede a todo. El que no tiene historia de victorias detrás para apoyarse, solo la velocidad de las manos, el ruido de la boca y algo en el fondo del estómago que no tiene nombre pero que todos los que han estado frente a alguien realmente peligroso reconocen. Por eso Liston queda por encima de los demás en esta historia. Norton le hizo daño al Ali ya coronado. Shavers lo sacudió cuando Ali ya sabía sobrevivir. Foreman llegó cuando Ali ya tenía una mente de veterano. Frazier lo partió en guerras de campeonato. Liston apareció antes de todo eso, cuando Cassius Clay todavía estaba intentando convencer al mundo de que su confianza no era locura. Vencer a Liston fue abrir la puerta. Sin esa noche, el mito de Ali no nace igual. Ahí se entiende mejor su grandeza. Sintió ese miedo, lo entendió, lo convirtió en el show más ruidoso que el boxeo había visto y caminó hacia Liston de todas formas. La coda de Liston es la más oscura de las 5. Fue encontrado muerto en su casa de Las Vegas el 30 de diciembre de 1970. Según la autopsia, había fallecido aproximadamente 10 días antes. Su esposa lo encontró al regresar. 10 días solo en una habitación sin que nadie en el mundo supiera que el campeón más temido de su época ya no estaba.
La causa oficial fue sobredosis de heroína, pero nunca se encontraron agujas ni equipo en la escena. Y quienes han investigado su muerte durante décadas señalan que sus vínculos con el crimen organizado dejan huecos en esa explicación que nadie ha podido cerrar del todo. El misterio sigue abierto. El hombre que aterrorizó al boxeo terminó convertido en un fantasma en una habitación de Las Vegas. Esa imagen es el cierre real de su historia. Y Ali lo sabía. Ali había mirado a ese hombre a los ojos 2 veces. Y lo recordó el resto de su vida. Quédate un segundo con esto, raza. Ali joven, de 22 años, caminando hacia Sonny Liston en Miami Beach, mientras el mundo entero esperaba verlo destruido. Ali en el round 15 contra Frazier, de pie porque su orgullo no le daba otra opción. Ali contra las cuerdas en Kinshasa, dejando que Foreman se vaciara mientras absorbía golpes que habrían roto a cualquier otro. Ali en Manila, casi vacío, ganando una pelea que él mismo describió como lo más cercano a morir. 5 boxeadores. 5 miedos. Norton, el que le quitó el ritmo y le rompió la mandíbula. Shavers, el que le enseñó que un solo golpe bien puesto puede cambiarlo todo. Foreman, la demolición que ya había aplastado a los rivales más difíciles de Ali antes de tocarle a él. Frazier, la guerra que no terminaba y que en Manila los acercó a los dos al límite humano. Y Liston, el miedo original, el monstruo que Ali tuvo que vencer para convertirse en quien fue. La grandeza de Ali queda más clara cuando aceptas que el miedo también estaba en la sala. Lo tuvo delante, lo entendió mejor que nadie y entró igual. Eso es lo que ninguna estadística puede explicar por sí sola. Si esto te movió algo, dale like al video, suscríbete al canal y deja tu comentario abajo con el boxeador de esta lista que más te sorprendió. Esa conversación la queremos ver. Nos vemos en el próximo video.